No vamos a utilizar la fuerza, son las palabras del presidente de la República, y el clima de violencia en el país se refleja en las últimas cifras que reporta el INEGI sobre la seguridad pública, pues el 71.3% de la población de 18 años o más considera que se siente inseguro en su ciudad. Y justo para conversar sobre este problema social que enfrenta México en la materia nos acompaña el periodista y académico, además presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, Marco Lara. Marco, bienvenido a Capital 21, como siempre. Un gusto recibirte, Marco. Gracias. Pues una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador, y a la fecha la inseguridad en el país se ve, se siente en todas partes. ¿Consideras que la estrategia del gobierno federal para combatirla está siendo eficaz? Bueno, por una parte yo diría que es cuestionable que el presidente diga que no van a usar la fuerza cuando la Guardia Nacional es un cuerpo militar que está desplegado como lo que es, como un cuerpo militar. Sin embargo, yo creo que hay otras dimensiones. A veces en el discurso presidencial da la impresión de que la violencia obedece a una suerte de confrontación entre buenos y malos. Y si nosotros revisamos detenidamente la incidencia delictiva y particularmente la tasa de homicidios, vemos que se concentra en alrededor de 20 municipios, en algunos estados determinados como el noroeste, sobre todo Baja California, Sinaloa, el Golfo, Tamaulipas, parte de Veracruz y el sur, particularmente Guerrero y bueno, Michoacán hacia el Bajío y Jalisco y Guanajuato. ¿Qué significa eso? Bueno, son lecciones. Básicamente lo que estamos hablando es de mercados. Entonces el presidente tendría que asumir que en México hay un altísimo nivel de percepción de impunidad. Es decir, violar la ley tiene costos mínimos, sobre todo considerando que hay una negación institucional sobre el problema de los incentivos para organizarse, delinquir, ejercer violencia sistemática. Esto nos lleva a otro problema y es el problema de los mercados, como decía. El problema de los mercados, por un lado los opiáceos, en la zona del Triángulo Dorado, en la zona de Guerrero, y además han venido a menos en Estados Unidos el consumo de heroína por los precursores, por sustancias que hoy se hacen en algunos casos caseras o de manera semi-industrial. Entonces eso ha tirado el mercado de la heroína, que a su vez afecta el mercado de los opiáceos. Más de 1,300 comunidades en Guerrero vivían plenamente de la goma del opio, de la extracción, y bueno, más la gente de los laboratorios. Eso se vino abajo. Entonces la delincuencia organizada utiliza economías de escala, eso se conoce. Es decir, si tienen armamento, que ese es otro tema, el mercado de las armas, si tienen capacidad logística de organización, si tienen capacidad de mecanismos para lavar dinero, despachos de notarios, abogados, contadores, es decir, operaciones financieras, entonces evidentemente lo que sucede es que si yo no estoy en este giro porque ha bajado, es decir, si el gobierno federal ataca el tráfico de hidrocarburos o de combustibles, entonces yo me paso a la extorsión, que me migran da liquidez, de actividad pues son delictiva. Claro, porque es una economía de escala y además es una economía altamente oportunista en sentido económico. Entonces a mí me parece que el discurso institucional tendría que asumir eso. En México hay incentivos para hacer negocios criminales, porque además si vemos la ENVIPE reciente que salió en septiembre del INEGI, vemos que no ha cambiado la cifra negra de 93.2% de los delitos no se denuncian, en este caso en el fuero común. Y alrededor de 2% de los delitos que se denuncia llega a sentencia condenatoria. Entonces, violar la ley, hay un incentivo en los hechos para violar la ley. Y ya si le pones componentes como secuestro, feminicidio, extorsión, pues esas cifras se van más arriba, y si ya la impunidad es de 99% en cierto tipo de delitos, sube. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de mercados, estamos hablando de incentivos de mercado y estamos hablando de una bajísima eficacia del sistema de justicia penal que garantiza impunidad.
Y bueno, ya si vemos más de cerca los mercados, pues está el mercado de armas, que hay indicadores de Naciones Unidas que dicen, por ejemplo, que el precio de una Kalashnikov, que a los periodistas nos gusta llamar, no sé por qué obsesión, cuerno de chivo, una Kalashnikov, sí, una K-47, hay un indicador que dice, de Naciones Unidas, que dice que mientras más barato cuesta, es una de las medidas, un parámetro para medir el nivel de violencia de esa sociedad. Entonces, hoy nosotros podemos conseguir, más o menos como en Haití o como en Honduras, podemos conseguir una Kalashnikov por 4,000 pesos, ya medio traqueteada, pero la podemos conseguir en ciertas zonas. Y la Kalashnikov y ese tipo de armas, es decir, la disposición de armas, está documentado que es una enorme fuente de oportunidad para la violencia, tanto organizada como para la violencia social, ¿no? Entonces, yo insisto en que esto está documentado, está sistematizado, se sabe, y en gran medida, yo creo que sería un buen paso que el presidente fuera asumiendo esto, y también yo diría que se fuera acercando a la sociedad civil y a la academia. Es decir, en vez de denostarlas, sí, tendría que acercarse, porque ahí están un cúmulo de por lo menos 50 años de conocimiento aplicado para entender estos fenómenos. Sí, se habla con causa, se conoce el problema y se tienen algunas opciones para poderlo resolver, pero no se han tomado en cuenta, porque muchos de ellos decían incluso que antes, cuando estaba en campaña, tampoco los escuchó. Porque es más pomposo, más visible echar a los militares a la calle, es decir, es vistoso. Es decir, ¿qué prefiere un jefe de gobierno? ¿Tener el homenaje a José José o resolver el problema grave que tenemos en la Ciudad de México de la Procuración de Justicia? Es decir, sé que estoy diciendo un despropósito, digamos, una desproporción, pero el hecho es que para el ejercicio del poder, sobre todo en culturas, sobre todo en el componente del populismo históricamente, es muy dado a que el poder se refleje en símbolos más que en hechos o en resultados. Pues Marco, yo coincido contigo en que se debe atender desde la impunidad, en el momento en el que se aplique la ley y existe el verdadero Estado de Derecho, pues aquellas personas que delinquen lo van a pensar dos veces y los que delinquen van a ir a la cárcel. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir contigo tu opinión, hay mucho que hablar. Sí, muchísimo. Y yo, Juan, a propósito de lo que dices, yo solamente digo que falta una política de prevención. Es decir, porque, insisto, no es que haya unos malos ahí y otros buenos, sino que hay incentivos. No, y hay condiciones que hacen que en este país la delincuencia sea el único camino de andar para poder llevar el sustento pero a la es casa. Un camino altamente lucrativo, atender las necesidades con sociales, bajas consecuencias. Y que se ha avanzado es porque se ha permitido, porque no hay prevención. Una política de prevención, es decir, las personas tenemos que saber que hay opciones de vida, tenemos que saber que hay algo más allá que el discurso presidencial de cada mañana, que sencillamente nos da cifras muchas veces sin sustento, nos dice cosas un poco de silvanadas. Entonces hay vida más allá, hay opciones para nuestra familia, tenemos opciones reales de educación, de trabajo, y además tenemos una estructura. El caso de La Laguna, el caso de La Laguna, que Sergio Aguaya ha documentado muy bien, es un caso de éxito relativamente, como él dice, para celebrar moderadamente, que muestra que cuando hay una política pública local acompañada del gobierno federal y con la intervención directa de la sociedad, se va manejando el problema de la violencia. Pues un ejemplo a seguir. Marco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay mucho que hablar, mucho que discutir. Esperamos recibirte próximamente. Encantado. Gracias. Gracias.